¿Sabes qué me gustaría? Conseguir una canción para iniciar así. Tenemos que hacerla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Desenfoco Podcast con una canción genérica de la Rodecaster Pro 2. ¿Qué te parece, Freddy? ¿Cómo es esta forma de iniciar? ¿Lo dejamos de calentamiento o empezamos directamente? Está muy bueno, Jesús. Muchas gracias por el pase. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Me Desenfoco Podcast. Me sale mal, vale. Pero hasta que no me lo crea, o sea, si no me lo creo sale mal, pero así. Un podcast que nace porque dos amigos que se encargan de tener cámaras enfocadas se desenfocan bebiendo Se cerveza, desenfocan enfocando las cámaras. conversando temas de audiovisual. ¡Bravo! Muchas Bienvenido, gracias a todos Jesús. ustedes. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, yo estoy bastante bien. ¿Y tú qué tal estás, Freddy? Somos de mierda. Estoy aquí, sabes que estoy vendiendo mi próximo curso de audiovisuales. ¿Quieres aprender a hacer tu podcast? Te puedo enseñar cómo. Bro, tengo las claves para ti. Si no tienes un Lamborghini no sabes hacer un podcast, Es agradable, weón. Pero ese es el tema de hoy, pues, hermano. Yo creo que me acabo de saltar el calentamiento. Sí, no, ya empezamos. Ya era calentar. ¡El concha de tu madre! ¡La concha de la lora! Bueno, ¿cómo está, hermano? Bien, creo que bastante bien, bastante animado, bastante contento de volver otra vez a grabar después de tanto tiempo. ¿Sí o no? Tenía ganas, yo creo que tenía más ganas por el hecho de hacer tantos podcasts para otras personas y decir como que, no, esto no me gusta, yo quiero hacer el mío y hablo mierda. Te pica el bichito, po, te pica el bichito. Sí. Estar viéndolo cómo lo hacen y decir, yo también sé hacerlo. Es igual, mira la mierda que está diciendo esa persona, yo lo puedo hacer mejor. Tampoco soy el máximo exponente de la No, weá, pero consumo, o sea, yo me entiendo. Pero bueno, en general bastante contento, bastante cómodo, sin parar de trabajar, es lo que toca, hay que comer. Muy bien, hay que comer, sí. ¿Y tú cómo estás, Freddy? Bien, también. Un poco atacado por alergia. Me va a notar este episodio con más tos. Como esa que no puedo controlar. Eso fue un recurso visual de Freddy para que se den cuenta que tiene tos y para darle más... Es que me pica, Juan. Si me pica la garganta. Exacto. Eso no, es que él lo hizo solamente para los que están escuchando. En caso de que alguien no esté viendo, pues para que sea real la tos. Muy bien. No alcancé. Muchas gracias. Sí, pero bien. Con ya... No tanto trabajo, pero mejor trabajo. ¿Estás feliz? Estoy feliz, hermano. Estoy tranquilo, weón. Estoy tranquilo. ¿Y por qué estás feliz? Cuéntanos. Está paz interior, paz temporal, o sea, paz en mi calendario, bueno. Necesitaba espacios para poder hacer mis proyectos de fotografía. Estaba siendo consumido por un podcast en particular con el que trabajo, que ya lo mencioné en el episodio anterior. Ahora me estoy encargando de menos cosas, lo cual me tiene mucho más tranquilo y espero que ya sabremos dentro de unos meses si ese cambio ha sido bueno o no para el crecimiento de ese podcast, porque Ay, me hace falta el botón de las risas aquí. Algún día lo pondré. Porque finalmente es lo que hablábamos en el episodio anterior un poco, como de estoy grabándolo, estoy haciéndolo, tengo que sacar los clips, me mareo. Igual no soy la mejor persona para sacar clips. Que te lo edito, perfecto, pero dime cuál para hacerlo. Que Sí, puede ser por ahí. Sí, Así es que estoy por más lo que tranquilo. sé, obviamente tenías mucha carga de trabajo en cuanto a ese podcast se refería. Entonces, me alegra bastante que estés más tranquilo, weón. O Y sea, tengo cabeza para poder estar aquí contigo grabando, ¿cachai? También estamos hablando que hace mucho que no nos veíamos desde, o sea, que grabamos, que volvimos a grabar y que en nuestra vida personal, a pesar de que nos veíamos seguido, después de que tomaras este podcast, nos veíamos muy poco, weón. Sí, bueno. Y bueno, también cambios de casa ahora también, estamos más lejos. Ahora pero eres aún así, madrileño. Sí, pero tú también trabajas acá y justo el autobús que va de mi casa hasta acá es 1. Y tarda 35 minutos, weón. O sea, Qué suerte genial, tienes. weón, sí. Qué dichoso eres. Sí. Yo tengo que agarrar un autobús, un tren Y después el metro. autobús, el metro. Todos los medios de transporte posibles. Tranvía te faltó agregar entre medio. Sí, ¿no? Y un avión, una avioneta de camino. Pero bueno, eso no es el tema del que vamos a hablar. No vamos a hablar de transporte en este momento porque eso le compete a las autoridades de este país. Cosa que, pues, eso es problema de ellos. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, por lo menos para nosotros, y para aproximadamente unas 2 o 3 personas más que estén viendo este podcast, que es las claves, los tips, secretos. los secretos más profundos, los recónditos de cómo crear un podcast. Bueno, de crear no, para mejorar tu podcast. Sí. Que es algo bastante importante. No somos los más expertos para hablar de esto, pero creemos que tenemos una base y fundamento por el hecho de producir ambos
Y podcast. consumir podcast. Y consumir podcast. Que consumimos podcast también de calidad, Droga de no, contenido. podcast sí. Exacto. Dile no a las drogas. Dino. Dino. Dinosaurio drogadicto. Pero bueno, tenemos unas cositas, unos temitas por aquí ya anclados. Comienzas tú, guíame, porque esta parte de la pauta la tenías más trabajada tú, creo. ¿No? ¿Qué me estáis queriendo decir? que estudié menos yo. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, por lo menos empezaremos con... Hay cosas bastante importantes. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio, por el inicio, no por el fin, porque por ahí no se empieza. A menos que sea Christopher Nolan. Exacto. ¡Wow! Analogía de cinéfilos. Nos pusimos... Soy modernito, mira, el corte Sí, de pelo. nos pusimos un cortecito de pelo, sí. Uy. Empezó interesante esto. Entonces, la intro. Ok, ¿cómo? no, el intro no es importante en el podcast. Bueno, a ver, intro sí, porque ni siquiera nos hemos presentado, así que es algo bastante importante. Eso es importante en un podcast, presentarse, porque hay algo que muchas personas aún no han entendido, de que el podcast es un formato de audio, que ahorita tenemos allá el monitor, nos podemos ver todas las cámaras, está la cámara general, que nos volvimos locos con la cámara general. Yo voy a acercarme más porque me salgo un poquito. Ahí. Perfecto. Audio. Audio. Presentarse. Es, La gente exacto. está No, escuchando- el presentarse... El formato podcast es un formato de audio netamente. Y es un formato que no es nuevo. Se hizo famoso ahora, pero no es nuevo. ¿Por qué se hizo famoso? Por la integración del video al podcast. Sí. Que es un Acá- formato que realmente no existe. Que es un híbrido que realmente le llamamos video podcast. Sí. Porque ese formato no existe. Sí, lo que habíamos dicho en el episodio anterior también, que el video de los podcasts es solamente para poder sacar un clip y subirlo a redes Sí, sociales. para hacernos famosos en Instagram. Y ya, pero... básicamente, de hecho, podcast creo que se llevaba Tierra 2. Uno que hacían en Edo Caro. El Edo Caro, Sí, sí, sí. el que El va a morir. Edu, sí, claro, amigo mío. Felipe Abello, no me acuerdo quién más. Pero lo hacían en el 2010, weón, no sé. Y en una plataforma que lo escuchaban como 300 personas, weón. Pero lo hacían con calidad de radio, no sé. Y era de audio. Y a esos audios que se han, porque hacían uno cada día, creo, se perdieron. Y los que se han rescatado están en YouTube dando vueltas. Y son, pero una salvajada, entre comillas, también de cosas que dicen, weón. Pero son no sé, unos delirios, weón, ¿cachai? Pero era audio, la gente lo escuchaba. Es audio. audio. Es básicamente el... Yo creo que podcast viene de que no tengo que tener una radio para hacerlo, básicamente. Como que... Exacto. O sea, yo puedo grabarme hablando una conversación tranquila con un amigo, con una voz bastante profunda, con palabras bastante profesionales. Me leí el diccionario. Y de esa forma hacerlo un poco interesante. Es lo que hablábamos también en el episodio anterior. Esto no es necesario que sea netamente informativo. Solo queremos a alguien que nos acompañe en nuestra rutina diaria. Estamos lavando la ropa, ponemos un podcast que Sí. suena de fondo. Estamos cocinando, haciendo aseo en la pieza, en la casa, sí. No, De repente me escucho un podcast en el transporte público, pero no siempre. no siempre. Bueno, yo sí suelo escuchármelo un poquito más. Ahí es donde yo me escucho un poquito más los informativos porque no hago Como una radio. como una radio. Es que esto es radio. O sea, tenemos que sincerarnos con eso. Ya dejemos la pendejada de que el podcast es algo increíble. No, No. esto es un formato adaptado de la radio a las redes sociales. Quizás ahí está la clave también de cómo mejorar tu podcast. Vuelve al origen. Es una radio. Consume radio. Sí. Ahí habían... es que habían muchos referentes en Venezuela, pero por lo menos donde yo vivía, estaba en el pueblo, que era la radio de... Como rural. Sí, como- radio rural, que era la 99.9 FM, Carrera se llamaba. Se llama, no sé si exista. Esperemos que sí. que siga Esperemos que habiendo sí. trabajo para esa Era bueno, gente. de hecho, cuando Luisito y yo empezamos lo que es FGN, o en lo que en su momento era Fogón, saludo Luis, nos hicieron una entrevista. Me acuerdo que fue la peor entrevista de nuestras vidas porque nos preguntaron, ¿y dónde queda Fogón Company? No sabíamos ni la dirección de la casa donde teníamos todo. Y fue vergonzoso. Pero bueno, era la radio, era para nosotros la cúspide, un sitio en el que yo quería estar aquí toda mi fucking vida. Y
tuvimos la oportunidad en varias veces, en varias ocasiones, y fue como que, ¡buf! Genial, me lo disfruto, me pongo unos audífonos, me paro frente a un micrófono, nadie me graba, me están escuchando por audio. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora. Sí, man. Sí. ¿Sí? O sea, ahorita lo podríamos hacer en vivo. Y ya está, cosa que no lo vamos a hacer pero próximamente, puede ser, tal vez. Sí, sí. Entonces, ¿Y qué tenían esos programas para que fuesen buenos? ¿O por qué los escuchabais? ¿Porque era la única señal disponible? ¿O porque...? no. O sea, Porque había alguien que conocías que trabajaba ahí y hablaba. no, tampoco. O sea, sí los conocía, pero por lo menos hay algo que para mí me parece muy importante en el tema de la producción de un podcast, que a pesar de que puede que se escuche bien, si no tienes una buena línea de comunicación, o sea, si no abres un tema y no lo cierras, Una narrativa. una como- narrativa en cada uno de los temas que trates, todo se va a la mierda, porque, o sea, nadie se va a quedar con una persona que te está hablando de una cosa y en 15 segundos está hablando de otra y tal, porque por lo menos pasaba había otra radio que era como la típica Rock FM, que lo hay en todos los países, Mm. que la de aquí creo que se llama Rock FM. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero había una en Venezuela, bueno, había muchas que eran de rock en Venezuela, que me encantaban porque te ponían la canción y de repente te salían como una historia de la canción y de la banda y de que la banda un día estuvo, qué sé yo, en un país súper random, y fueron a tocar y le tiraron piedras y le tiraron... Anécdota, información. Es que eso me parecía Sí. increíble, porque era informativo en cierta parte, pero Esa es como esa- que yo venía por la canción, pero ahora que me dices esto, coño, está Ahora de me gusta pinga. más la Sí, canción. ahora tiene como que... El otro La peso. aprecio, la Sí. aprecio un poco más. Claro, sí. Entonces, eso me parece bastante importante por una parte. Que no se pierda el rol informativo. Que no es se eso. pierda el rol informativo. Vale, ahí tenemos una clave, por ejemplo. Estamos empezando a desmenuzar sin tener yo ni idea tampoco, no soy periodista, es simplemente por mi Claro, experiencia. no lo somos. No somos. Es nuestra experiencia con el campo y con nuestra experiencia como trabajadores, como productores y como consumidores también de este tipo de comunicación, ¿no? Eso voy. La cosa que, lo que te iba a comentar una cosa que me recordaste, que es una radio de rock también. Una radio de rock de Chile que es la Sonar FM. Que me acuerdo cuando nació y la anunciaron porque era como una radio de rock alternativa, de los 2090 en adelante. 2000 en adelante, por decirlo así. Porque la otra rock de radio era Futuro, que ya existía como desde los 80. Entonces como que envejeció con su público. O sea, Ok. claro, y se quedó con su público Entiendo. de rockeritos de los 80s. Eso, espera que te corte aquí un segundo. Que me da mucha risa porque no recuerdo quién fue que yo escuché hace poco, por lo menos estamos de forma informativa, estamos en Madrid, España, y aquí creo que es la Rock FM, creo que se llama, no estoy 100% seguro porque no escucho radio aquí, porque no tengo dónde escuchar radio Ya, aquí. sí. Y recuerdo que decía alguien Lo de como envejecer, que... que envejecía el... Sí, lo de eso, iba por ese tema, pero iban específicamente como que en Rock FM tú no vas a escuchar sino este y estas canciones porque si tú las cambias vas a perder el público que ya envejeció contigo. Sí, hermano. Y es como sí, que, sí. marico, o sea, tienen razón. Es que tú quitas esas canciones y el público de esa emisora se va para la mierda. Claro. Trata de modernizarlo un poco y olvídate. Y ya. Se te va. Y ahí, hasta ahí llegó la emisora. Claro. Y eso pasaba ¿Qué? en esta radio, que la Sonar, que era más de White Stripes. ¿cachai? Ok. Slipknot, ya, Linkin Park, ¿cachai? Que no sonaba en la otra. Entonces, Mata tu madre. entonces llegaba yo a escuchar esa radio y había un comentario, o sea, no sé si lo cachai, Alfredo Levin, un periodista de rock de pelo ¿La largo. familia de Christian Levin? No sé. Probablemente no. No. ¿O Adam Levin? Adam Levin, claramente. Muy enceramado por Chile. Bueno, la cosa es que este weón una vez me hizo llorar, weón, en el auto. Weón. Estaba trabajando, estaba repartiendo, haciendo un despacho en el auto, en la Fiorino, la Fiat Fiorino de Ok. turno. Iba por la carretera, en Santiago, me acuerdo que era el 2017, creo, no sé, 18. Y la cosa es que empieza a presentar una canción de Nirvana, porque tenía ese programa de 4 a 6 de la tarde. Y era justo la hora que yo salía a hacer algunos despachos y iba de vuelta justo a las 5:30 de la tarde, por ejemplo. Y estaba él hablando, porque era un programa de él, de rock, Sí. sobre la muerte de Kurt Cobain. Y está presentando, porque era el aniversario de su Wow. muerte.
Y la cosa es que empecé a presentar una canción que tenía un tema específico que hablaba de algo, no me acuerdo de tanto detalle, pero me acuerdo que del momento que hablaba de dónde nace esta canción, esta letra, porque recordemos que, y te dice un dato anecdótico de Kurt, ¿cachai? Como esto le Ok. pasó en su vida con su familia es de tal parte, que se creó en este lugar. Vivía en Seattle, sí, pero no vivía en la ciudad, como que es en los suburbios, y estas Sí. características de la ciudad. Y te va haciendo entender cómo funciona el lugar para que tú vayas ubicándolo físicamente a esta persona Vale. con los temas que te está tratando y estas son las canciones que canta. Y cuando empieza a terminar la canción, sin nada, dice como, voy a leer un extracto de la carta de suicida. Y se pone a leer, ¡mierda, weón! ¿Pa' qué hace y mete esa eso? canción y mete otra canción entre medio, como para ligarlas, ¿cachai? Y mientras está sonando la otra canción, y va leyendo la mierda, y yo como, conchetumare, esta weá, qué angustiante, weón, y de repente, y cuando está terminando la mierda, y esto es Rape Me, Nirvana. Y suena la weá como, conchetumare, weón. Pero la presenta en ese tono, de que está tan confabulado con el técnico de la Sí. mesa, que justo cuando termina la frase, él empieza a cantar, ¿cachai? Y es como, "Weón, qué buen trabajo, weón. Lloré, Eso, lloré, hermano. eso es algo que tengo que ver, emocionó, weón. tengo que ver hacia allá, porque obviamente que es donde está el monitor para ver si me veo bien, si me veo guapo. Uy, voy a quitar la mano porque me enfocó la mano. Es algo que se menospreciaba muchísimo. O sea, el que estaba en la mesa en una emisora de radio, ese hombre era un artista, güey. Sí, weón. Ese hombre sabía qué era lo que... Ese hombre te podía hacer llorar mientras te ponía cualquier canción random. Porque sabía dónde colocarlo. Es la narrativa de la Porque weá. estaba el locutor, que la verdad es muy importante. Es que Ah, tú eres del que pincha. Sí. Ah, O sea, yo lo que digo es que se menospreciaba a esa persona. no, ese es un puto héroe, hermano. Pero era el héroe. O sea, si tú tienes la narrativa bien, que es algo que es una cúspide, pero estamos hablando de radio, no estamos hablando de podcast en este momento. Si tú tienes la narrativa bien, bastante bien hecha, y después está un cabrón atrás de ti, que sabe que cuando tú vas a hablar de esto y te va a poner la canción que es, o te va a hacer esto, Claro, claro, o sabe que tú vas a decir algo así, ¡eh! Porque ganaron los Tigres de Aragua. Entonces, es que si tú eras bueno, él te iba a elevar Sí, sí. como... Sí, sí, sí. te iba a volver un dios. Sí. O sea, El trabajo de ponerte en el escenario era él. Porque sí, el escenario él es el que te lanza el confeti y el fuego. Sí. Entonces, era bastante menospreciado, Importante. pero es bastante importante. Es importante la labor del que está detrás de escena, del técnico, weón. Que es lo que somos también Exacto. nosotros. Somos técnicos. Es la primera vez que nos exponemos a una cámara y a un micrófono a pasar algo, porque siempre hemos sido los detrás de cámara. Entonces, por eso que tenemos una breve experiencia y podemos podemos saber un Hablar poco. Hablar no sabemos hablar. Es que hablamos muy poco realmente. Estamos atrás de la cámara y todo el mundo nos dice cállense porque se puede filtrar el audio. Nosotros somos lo que solemos decir, silencio y los celulares en modo avión, por favor. Sí, weón. Entonces, bueno, es parte de los narrativa. temas. ¿Qué es La lo narrativa que- es algo que para mí es fundamental. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, o sea, primero saber qué quieres comentar, qué quieres decir, para darle una... A veces el fondo no es tan genial, pero la forma es la que te atrae al tema. Y por eso tú te descubres que te gusta alguna cosa, porque es como los profes en el colegio. Cuando no sabías que te gustaba la historia, no sabías que te gustaba la biología, hasta que tuviste un profe que te lo explicó bien. Me pasó con la matemática. Mm, Entonces, sí, es exactamente eso. El fondo quizás da igual, la narrativa es la que, si está bien hecha y que lo entendiste tú. Quizás tus otros compañeros del curso no entendieron ni una mierda, pero a ti te hizo sentido. Brutos de mí. Pero a ti te hizo sentido. Sí. La narrativa no es para todos también. Como que... De ahí, por ejemplo, siguiendo con el tema, es donde se segmenta tu audiencia. Tu audiencia. O sea, Así que no sabemos hablar. lo hemos dicho ya. Pero sí, o sea, y es que estamos hablando de que la audiencia es parte fundamental de todo esto. Sí. Ahora, Bueno. por ejemplo, lo de la audiencia y la comunidad se puede ser más fácil porque es más directa la intercomunicación, la interacción. Con un comentario, con un directo, con un chat, con lo que sea, con un mensaje. Antes no había comunidad, pues eran cartas al director, porque eran cartas al director de un periódico, de un diario. O en la tele, cuando hacían programas de tele y leían las cartas de los fans que mandaban.
No sé si te acuerdas de eso cuando yo era chico. Sí, ¿Alguna vez vi claro. alguna No, cosa eso, de esa, eso weón? sí. Es que era Y muy lo típico máximo, enviar las máximo, cartas y Y lo todo. máximo era un programa en vivo, un matinal, y la llamada por teléfono. Era Sí. como, oh, weón. Eso pasaba mucho en Venezuela en la radio. Y la radio Es también. que eso la era, radio eso, también. eso era más típico en la radio. Que te llamaban por un concurso y te decían la palabra clave y tenías que responder con la otra palabra Exacto. clave si no perdías. O te hacían una pregunta y tienes que responderla bien y si ganaste, pues te ganaste una calcomanía para pegártela a la parte de atrás de tu coche. El de Manolo Cabeza de Huevo. La broma esta de la radio. No, es que yo no soy de Perú. No, pero hermano, eso es de Centroamérica. Este weón de... No me acuerdo dónde era, weón. De... El del pintor, cuando Manolo, llaman al es que, pintor. o sea, sé que es lo de Manolo Cabeza de Huevo, pero no me suena por una o del, emisora. Soy tu bueno. ¡Ay, perro! No recuerdo de qué país, sí, pero... Soy tu Soy tu bueno. ¡Coño! Así que- Allá había una... Déjame ver si consigo ese efecto aquí. Voy a hacer una prueba. Probando en vivo una máquina que Jesús está aprendiendo a utilizar. sí. Me parece muy bien. Creo que es... Este, sí. Hola. Pero qué chucha. Yo también hablo... No, tú no. Había una radio que era la de Chachito. Y hablaba así. Y te llamaba y te decía, hola, ¿qué pasa? Bienvenida. Eso era increíble, weón. Entonces, bueno. claro, tú te enganchabas porque tú en la mañana querías hablar con Chachito. Y o sea, ¿cómo coño no vas a llamar por la mañana para que te responda y te digan cualquier estupidez? Sí, Y estamos hablando que a veces se sobrepasaba. O sea, se podía ir fuera de tono, pero es Esa que era la gracia del directo, increíble. esa es la gracia del directo, Sí. weón, esa es la gracia del directo. Esa es la diferencia que tiene el podcast, por ejemplo, con la radio, que radio es en directo. Esto está Que grabado. el nivel de improvisación de lo que tiene una radio No, es hermano, que absurda. Sí, increíble, weón. Yo vuelvo al ejemplo del Alfredo Levin este que te digo, de estar diciendo una historia con sentido, ¿cachai? Que se la conoce él de memoria porque es periodista de rock. Poder contarla con esa facilidad y enlazarla con voy a matar a esta gente, weón. Voy a terminar esta canción y voy a meter esta weá y después te tiro la otra canción. Bueno, esa vez una weá que es una pauta que ya existía, ¿cachai? Que la hizo él, la hizo Sí. con su equipo, no sé, da igual. Quizás luego le dan libertad creativa también porque saben la calidad de ser humano para el asunto. Entonces, Sí. como bueno. O él llega con la idea, oye, voy a hacer esto mañana. Como, dale. Como que, no sé. Que Eso lo eso- encuentro muy loco, que- bueno. O sea, que- que bueno que haya gente así. Que incluso, o sea, nosotros estamos trabajando con una pauta, pero tenemos un debate entre medias, que estaría bien hablarlo, que es el uso de la pauta, que es una cosa que hay muchas personas que dan por hecho que... Lo que nos pasó al principio, básicamente, que no estamos en un bar, de hecho, creo que si lo hablamos con Esti, que saludos a Esti, se acordará de ese momento en el que estuvimos hablando en el bar, hablando mierda, bebiendo, y fue el día que dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast. Porque hablando mierda todos creemos que somos capaces de hacer un podcast. Sí. Hasta que estás Sí. enfrente de la cámara y estás enfrente del micrófono y sabes que Escucha, tienes la que primera grabarlo. temporada hablamos pura mierda. Pura mierda. Vamos a, ¿qué De hacemos? hecho, en la primera- Efemérides. Hagamos, ¿qué pasó un día como... Hermano, weón. No teníamos nada de qué hablar realmente. Forzando una conversación. Ahí nos dimos cuenta de que no estábamos hablando, estábamos buscando qué sé yo, la viralidad, estábamos buscando hacer estupideces y fue como que, no. O sea, hagamos una pausa, Pero la aprendimos por eso. lo Y esa es aprendimos la por eso, gracia. Que lo que Exacto. te decía el otro día también, como nos tiramos a la piscina también. que fue el hecho de que estamos otra vez de vuelta. Entonces, la pauta para mí es algo demasiado fundamental, Mm. porque tú tienes que tener por lo menos como lo tengo aquí, que no sé si se ve, por suerte se ve la pantalla en negro, aquí no se ve nada, qué bueno. Pero aquí tengo básicamente la pauta de lo que estamos hablando el día de hoy, tenemos los disparadores para poder hablar de cosas un poco más coherentes y poder iniciar buenas conversaciones. Esto es bastante importante en la creación de un podcast. ¿Por qué? Porque todos creemos que podemos hablar hasta que nos sentamos enfrente de una cámara con un micrófono grabando. Claro. Todos creemos que somos capaces de llevar un hilo de conversación hasta que nos damos cuenta que empezamos a hablar un tema y de eso nos vamos a otro y de eso nos vamos a otro y a otro y así hasta que no empezamos ni el primero ni el final. Y no cerraste nada. Y no cerraste nada. Y no Ya cierras tenemos la nada. conclusión. Entonces la Por persona... eso las conversaciones en los bares son de 3 horas. Sí, Porque va con un tema y va hilando con otro y otro y otro y otro. exacto. Pero y eso nunca será ninguno realmente. Está muy bien por un bar.
Está muy bien para estar con los Todo amigos. está bien en un bar, güey. Pues si vas a Tú en hacer un bar puedes hacer programa- lo que te dé la puta gana. pues si vas a hacer un programa tenés que tener un poquito de inicio y final o por último Exacto. una columna vertebral que te diga como Exacto. Claro. Vamos a Ahí hablar vale, inicialmente de esto y después hablamos de esa es la esto. importancia de tener una pauta. Y creo que si sabes de dónde comenzar y a dónde quieres llegar, ya lo que está entre medio igual puede ser un poco ya creativo. Sí, Y no. de la habilidad del que tenga el Es que locutor. el tema de la pauta es por lo menos tener los disparadores y saber que tienes varios hilos de conversación en los cuales tienes que abrir y cerrar. Y si no lo haces, es que el vacío se siente. Mm. Porque puede que tú no lo hayas estado buscando de forma informativa, pero aún así en el subconsciente tú estás viendo un podcast porque tú te quieres enterar de algo, quieres saber algo. Así lo escuches de fondo, porque si tú de fondo no te estás enterando de nada, tú lo quitas directamente. Prefiero poner música Claro. a escuchar a alguien que está hablando de Sí. una cosa y después pasa a otra y después pasa a otra. Eso a mí no me sirve de nada, eso a mí no me llena de nada. No, Entonces, sí, eh, tienes que tener un hilo conductual, tienes que tener una narrativa entre todo lo que estás hablando y tienes que tener una abertura y un cierre. sí. Si no hay cierre, es que te quedas en blanco, o sea, no sabes de qué hablaron, ni sabes qué aprendiste, ni aprendiste nada, básicamente. Sí, y creo que eso no solamente puede servir como para un podcast, creo que también se puede traspolar a otras cosas de la vida, como en cualquier proyecto. Como a la vida. a la vida misma también. No, pero como un proyecto de cualquier otro tipo Sí. de cosas. O sea, si yo hago una sesión de fotografía, la pauta es la línea editorial de lo que voy a hacer. Básicamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quieres hacerlo y con qué? ¿Dónde y para qué? Y con esos conceptos, con esas preguntas, ya te voy a elaborar un esquema de podríamos hacer esto y esto y esto y esto. Y ya cuando ocurre la sesión de fotos, se va trabajando y va a depender de la creatividad del fotógrafo, de la Exacto. disposición del modelo, la modelo, de hacer una improvisación dentro de esos parámetros que ya dijimos. Que estamos hablando de que todos en este ámbito somos artistas, o sea, la improvisación está de por medio atravesada. Así no la quieras, tienes Sí. que improvisar. Sí. Por lo menos tú cuando eres, qué sé yo, si estás alguien que va más del sector audiovisual, si tú eres gaffer y estás llevando la iluminación y te das cuenta que ¿Cómo tiene que improvisar, hermano? el gaffer es el que más improvisa. El hombre que resuelve. El la hombre mujer que resuelve. El Porque hombre o la si- mujer que resuelve el gaffer, hermano. La persona que resuelve. Sí, sí. La persene. Entonces, si tienes una luz que no se balancea entre las temperaturas, tú tienes que buscar cómo hacerle temperatura, ya sea con un film Un filtro, que un sea film. naranja, que sea amarillo, que sea azul, para tú llevar la luz a la temperatura que tú la quieres. Claro. Si eres sonidista, tú tienes que buscar la forma de que si tú no tienes un micrófono o una grabadora con una buena cancelación de ruido, tú tienes que buscar la forma de cancelar el ruido. Insonorizando la sala, buscando paneles. Exactamente. Reubicando la... Chico, no se puede grabar acá. No, pero es que este es el set... No se puede grabar acá porque yo lo digo que no. Es que no se va a escuchar bien. No, que Exactamente. vamos a grabar acá. Se va a escuchar mal. Perfecto. Si tú eres el editor y te entregan un contenido de muy mala calidad, tú tienes que improvisar. Y tienes que saber que ese contenido Y le meto... y se escuchó mal y tú le metes desde principio a fin. No Ah, sé. este no era. Espera. Y yo estoy hablando de fondo y con este ruido ladilla, pero tú improvisas. O sea, Resolver. el ámbito audiovisual es resolver, improvisar. Y no es porque esté forzado, es porque No, hasta cuando tienes todo perfecto. es que está muy bien también porque finalmente empuja tu creatividad. Po, weón. Exactamente. Es que es parte de la creatividad. O sea, la improvisación no es como que. Verga. Claro, ya hay un límite. Como que, coño, no hago nada. Vamos a grabar una película. Se me quedó la cámara en la casa. Ahí no puedes improvisar nada. O sea, no es Te la como voy que. dibujando. Exacto, no es como que la voy a hacer dibujada. Hay límites. Pero la improvisación parte de la creatividad y de aplicar la creatividad en lo que sea que tú estés haciendo. Sí, y la mejor forma de mejorar la creatividad y la improvisación es haciéndolo, weón. Creo que por eso también voy a volver al punto. Tantas veces de que empezamos a hacer el podcast nosotros por lo mismo, porque queremos hacer podcast, nos consumimos podcast, nos gusta saber, queremos saber cómo se hace un podcast, nos lanzamos, hicimos la primera temporada y como hermano no tenemos puta idea, weón. Y después nos pusimos, pero gracias a eso empezamos a trabajar en otros podcasts y aprendimos cómo se hace. Sí. Tampoco tenemos la receta mágica para hacerlo, porque no existe una receta mágica, simplemente hay claves, que es la narrativa,
y la elocuencia que tenga la persona para hablar, ¿cachai? Y el tema de la pauta es eso, es la improvisación, ese juego entre hoy se habla de esto y te tengo todos estos inputs que te voy a ir metiendo Exacto. ¿Cómo fue la palabra que usaste? Disparadores. Disparadores. Hay algo que es que por lo menos o sea, un tema bastante importante, que creo yo que es uno de los principales en el tema de mejorar un podcast. Yo soy consumidor de podcast de comedia, Mm. pero también hay podcasts de informativos que- de comunicación que obviamente también veo, porque hay cosas que uno puede aprender o simplemente como ver el noticiero de la mañana. Sí. Y hay un tema que es definir, hay un tema que es el tema, que es definir el tema del tema. Que es definir eso, qué es lo que tú quieres hacer en tu podcast. Mm. Que, o sea, no te preocupes por lo visual, que de hecho lo tenemos aquí, Eso te iba a decir, porque que es la importancia entre el audio y el video. creo que es un tema que llevamos, o sea, está en la pauta, pero ya lo conversamos sin O sea, haberlo sí. O sea, yo creo seguirlo. que eso está 100% claro. Ya desde que dijimos que lo importante de esto y de donde nace es la radio, Exacto. ya quedó clarísimo que lo importa una mierda el video. O sea, pues El- te estoy el- mirando el a ti audio, y yo estoy exacto. aquí dándome vuelta en la silla porque en verdad me Porque estamos hablando. Porque estamos conversando, pues, weón, claro. Entonces lo importante es para nosotros el audio. Eso queda claro. Eso queda claro. El video es un recurso que básicamente se usa para dejar pequeños clips en redes sociales que nos van a servir Sí. para engagement con las personas, para que nos sigan, para este tipo de cosas que X. No nos va a dejar algo más concreto. Pero No. tú tienes que definir tu tema en tu podcast. Y la base es en partir si tú quieres ser, como lo tenemos aquí apuntado, comunicador o ser gracioso y ya está. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en... ¿Estás en el medio o estás ahí más en comunicador? Es que yo soy consumidor de podcast de comedia. ¿Y te gusta Pero hacer yo- comedia? Exacto. Pero yo creo que existe un medio, que es por lo menos para mí, mi referente, que lo tenemos incluso aquí apuntado de cuáles son nuestras referencias. Para mí mi referencia con los que me informo, pero me río, es un podcast venezolano que es Escuela de Nada. Que ellos hablan temas muy en concreto, pero no dejan de ser graciosos, pero aún así te informan de lo que están escuchando. Y ya hay podcasts muy graciosos, como son Hablando Huevadas, que son del país de donde tú vienes, que Son muy buenos. son, esos son, culiados. son comedia, o sea, son netamente comedia, de un principio a fin. Incluso hasta Franco Camilla en sus podcasts también habla de cosas informativas, pero no deja de quitarle la comedia, pero ya por lo menos está... No, que también es una bala ese weón para improvisar y todo. No, el es que- ruedo que tiene de... Sí, a ver, no hay quien le compita a él, pero por lo menos Escuela de Nada, Tomás va a morir, que a pesar de que también es comedia muy chilena, que yo creo que ninguna de las personas que me conozcan a mí por mi nacionalidad, o sea, que sean compatriotas míos, van a entender ese podcast. Pero es muy bueno, yo lo recomiendo 100% porque es informativo, pero no deja de ser gracioso, hermano. Y es que son unas balas también, o sea, no, Sí. no dejan de dispararte, no dejan de tirarte cualquier cantidad de mierda, pero aún así aprendes. Entonces yo creo que esa línea media existe. Mm. ¿Y tú estás ahí? Pero yo estoy ahí, pero yo creo que es mejor cuando defines ser uno o ser lo otro. Claro. Por ejemplo, me pasa con el tema de Tomás va a morir, que se lo escuchaba a Ledo en alguna entrevista, creo, o a otra persona, no me acuerdo, que se le pedía a él ser gracioso por ser comediante, pero realmente él no era gracioso. Los graciosos eran sus amigos. Y él se hizo comediante, o sea, él nace como ser comediante por nutrirse y ver todas esas bromas que dicen sus amigos y él poder canalizarlas Claro. y darle una estructura y darle un guión y una pauta para en un escenario hacerla Exacto. que tenga como una explosión de risa. Pero entonces, yo no soy gracioso. De hecho, lo dice mucho en el podcast. Soy un pesado de mierda. Siempre dice como, bueno, yo soy un antipático, siempre me quiero matar. Como que... No, a ver, es que a mi referencia entre los que están ahí, a pesar de que Edo sea el que se dedica a la comedia, para mí el gracioso es Tomás. Sí, no, definitivamente el más hilarante. Eh, Más sí, desquiciado. Él es el que está buscando el chiste, él es el que está buscando la risa. Y le salen así. Exacto. le En salen cambio, así. tú ves a Edo y es el que Que es también lo- antipático, pero da risa. Sí.
es lo que él dice. Tú lo vimos acá en España, pues si lo vimos Sí. cuando fuimos. Es un Increíble pesado, show. culiao, bueno, cuando se suele cenar como que, bueno, aquí está. Me importa un culo. Yo vine a decir lo que me aprendí y ya está. Pero es bueno. Es bueno, la verdad es que muy bueno. Y ya está Buffy que, bueno, es el informativo del grupo. Ahí está la Es balance el informativo, equilibrio, el equilibrio. exacto. Es el informativo. La comedia de él, la verdad es que no se le da muy bien a veces, pero sin embargo Te da lanza sal- unas tiene una- Sí. que te puedes estallar. Sí, tiene una salida ahí. Y ahí está, eso es bueno, mantener esa Pero salida. por lo menos lo que yo digo de definir entre si eres un comunicador o si eres un gracioso, yo creo que o sea, la importancia de esa diferencia radica en la veracidad. De que por lo menos yo no voy a tomar en serio un podcast que me habla de comedia. No, claro. No Y- me puedo enojar por un chiste tampoco. Exacto. Y no me voy a reír de un chiste de alguien al que yo le estoy buscando información. Es como que Claro. tu información Sí, entre sí, tu sí, podcast sí, de sí. comedia no entra y tu chiste dentro de tu podcast de información no entra. Entonces es como que es el mood. No estoy escuchando un No, o chiste sea- en un noticiario de la noche. Exactamente. O sea, Sí, por poner un ejemplo muy tú- extremo. tú buscas a uno o lo otro. Claro. Entonces cuando tú buscas a uno, tú estás en el mood de que yo me quiero reír. Si tú me sueltas un dato informativo, es como que, a ver, me estás cortando la risa. Puede que sí sea interesante, pero me la estás Igual cortando un poquito. me está construyendo contexto para un chiste o para alguna broma. Vamos a ver, chicos, mira, pasó esto. Vamos a reírnos de esto. Pero te Exacto. lo cuento y puede ser también. Puede ser, es un recurso bastante de comedia. Pero, o sea, lo digo ya más extremista, en el sentido de que, sé yo, te están contando un chiste o son algo que te estás muriendo de la risa. Por lo menos en un dato informativo dentro de un episodio de Hablando Huevadas, no entra por ningún lado. Es que ahí no. No entra, porque incluso se para alguien del público, decía algo netamente informativo, y es que los cabrones le van a No, joder la eso vida, sí. se le van a reír. Sí. Le ponen Bueno, algún- y se convierte en comedia, pero es eso, o sea, el dato Claro, no porque- entra. Claro, porque es comedia finalmente, sí. Pero que yo estoy buscando algo netamente informativo, por lo menos que yo me vea el podcast de Preglay, que es de producción audiovisual, que yo me estoy viendo ese podcast, y sale el moderador a lanzarse un chiste, es como que yo no estoy aquí, no me voy a reír, Ya. no sé si me entiendes. Sí, te entiendo, sí te entiendo. Entonces, como que esa línea yo creo que tiene que existir. Y hay pocos que pueden estar sobre esa línea. Estaba pensando en una. No puedo revelar la identidad de esta persona, pero que. Oh, no se puede hacer, no te podía hacer gracioso en todos los contextos. No podía hacerte gracioso en todos los contextos. Yo tenía una frase, no me acuerdo cómo era, que decía, lo digo bastante, Juan. Lo decía, No me mucho, acuerdo. porque no te acuerdas. Claro, lo decía. Como, yo soy payaso. Eso es, yo soy payaso. No dije que fuese gracioso. Ahí está. Y se lo digo siempre a la gente, con la gente que trabajo, generalmente siempre tiro una bromita, humor muy absurdo, muy clown o muy racista también porque me nace, porque es una broma, ¿cachai? Porque, y lo digo en tono serio y lo lanzo y empiezo a mirar a la gente directamente. Entonces la gente, las que me conocen ya Busca como... la La aprobación. gente, claro. no la aprobación, pero es como que quieren incomodarte, ¿cachai? Como que ahí está en eso. Sí. Y que la gente que ya me conoce que hago eso, O que, inmediatamente, los inmediatamente que lo que hace es recogen como, algodón y miras al negro. Y como Freddy, y se toman la cara y como no, y no sé qué. Pero los que no me Y conocen que, ay, tú tanto, no podrías vivir en Rusia y miras al gay. Cancelado. Entonces me pasa eso, como que es como que soy payaso, no soy gracioso. Que son cosas diferentes, ¿cachai? Como Bueno, yo que no de busco ser hecho gracioso. hay un personaje mexicano que se llama Compayazo, Ok. que tienes que verlo. Algún día tienes que verlo. Y es lo mismo, o sea, es como que, o sea, yo soy un payaso. Yo no vine aquí a hacerte reír. Yo vengo a destruirte la vida si me da la Hacer fucking gana. payasadas. Yo vengo a hacer locuras. payasada, exactamente. Entonces, está ese equilibrio ahí un poquito. Mm, ¿Quieres hacerte el gracioso? Vale, yo te tacho a ti como el gracioso. ¿Tú quieres decirme cosas interesantes? Bueno, tú eres el que sabe. claro. Después hay gente que está en el medio, que a muy pocos les resulta realmente
ser el que te da el dato y a la vez te suelta un chiste con el dato y te ríes mientras te quedas con algo aquí. Me hizo pensar y me hizo reír, no sé. Exacto, como o- que, no, increíble, sí. Mm. Como que voy a hacer una pintura en el techo, sí, así dijo Kurt Cobain. Y tú dices como que, wow, sí, está interesante, pero no sé si reírme, pero me da risa. Ya, esa incomodidad también es, no sé. Una cosita así como que, Sí, bueno. Entonces, bueno, Para un podcast, ¿qué sirve? Elegir el personaje. Eso es lo que estamos tratando de decir, ¿no? Como, no sé si elegirlo, pero sí de saber identificar para dónde vas con tu tema, porque si tu podcast es educativo, informativo, de algo así, no puede ser gracioso. Si tu podcast es exacto. de lo que estamos haciendo nosotros, somos dos amigos. O sea, la gente que nos está escuchando, que ve el episodio, tiene el título, si lo ve y le salta, tiene que entender que somos dos amigos que trabajamos en el rubro y hablamos de estos temas. Y ya. Y yo soy un payaso y lo acabo de Exacto. decir, como yo no voy a O ser sea, gracioso y a hacer chistes no del es, tema. yo, Como también digo que no soy un erudito y no voy a darte las Mm. respuestas de... aquí ahora mismo yo no estoy esperando que alguien aprenda algo con lo que estamos diciendo. Que puede que sí, pero también espero, o bueno, Y yo ojalá lo- me refuten también. exacto, pero yo realmente lo que más espero es que alguien, como lo decimos nosotros, pase su rato escuchándonos mientras está haciendo Y su ojalá, mierda. y si le hace interesante, qué bueno que le hace interesante. Bueno, y si termina no, haciendo un podcast, otro más. ¿qué es otro? Porque qué, Dos hombres blancos heterosexuales hablando en dos micrófonos, güey. claro, algo nunca visto, Sí. algo Pero- nuevo. ¿Qué más hacía falta en este mundo que un podcast de dos personas? Sí, bueno. Y ya está, uno de Perú, uno de Venezuela. ¿Qué más hacía falta que eso? Entonces, Lo que nadie estaba pidiendo. lo Otro que podcast. nadie estaba pidiendo, otro podcast. Pero bueno, ese es parte del tema de hoy. Uy, espera, que ya estamos... Sí, En el minuto 42. Era para ir cerrando. Que por lo menos yo me siento como más de comunicador que como ser gracioso. Tú te sientes más comunicador que ser gracioso. Ese es un equilibrio que yo creo que es muy importante que encontramos nosotros desde un principio, que es que yo me hago el gracioso, no sé si lo sea 100%, pero tú eres el comunicador. Entonces es como está ese equilibrio ahí. Es verdad, no había pensado, sí. Yo lo voy a repetir siempre, soy un payaso también. Que no significa que voy a ser Estamos, gracioso. claro, es que estamos aquí para Sí. joderle la vida al resto de la gente. Oye, para ir cerrando, hermano, que también está en la pauta y también creo que bueno que nos saltamos el punto que estaba como en orden de algo, no sé. Recomiéndame un podcast, pues, hermano. ¿Cuáles son tus podcasts de referencias? ¿Por qué? Y igual dentro de ese mismo, cuéntame por qué lo escuchas. Nace una referencia de si quieres saber de esto o quieres reírte con tal, te invito a escuchar este podcast. Que también son de referencia para ti, por tu trabajo y por lo que te hace reír también, y cómo informarte, no sé. Que por lo menos referencia para mí de mis podcasts, de Por algo lo los que yo escuchas. hago. Bueno, voy a hablar de los que yo escucho, que son específicamente, creo que 3, de los que escucho Habitualmente, activamente, activamente, claro. que son, uno es Aislados, Semana a semana y tú... sí, cada que veo el puntico azul en Spotify me pongo y lo veo. Uno es Aislados, que básicamente son 3 argentinos y un venezolano, que el venezolano es Nanutria. Y me he dado cuenta que últimamente tengo una retentiva realmente pobre. No me acuerdo el nombre de las cosas ni de las personas. Pero bueno, este podcast los recomiendo muchísimo porque son 4 comediantes que se reúnen en un teatro. Este formato a mí me gusta mucho porque es teatro público en vivo. Ah, sí, lo he visto, sí, me sé cuál es. Ese me gusta Sí, muchísimo. sí, sí. Y realmente es informativo entre todo. Es de estos podcasts que yo te digo que están como en esa pequeña línea entre que te pueden enseñar algo y a la vez te dan risa. Son que por lo menos yo antes era muy consumidor de hablando huevadas. Y llegó un punto que yo dije como que no, o sea, Ya tanta reírse, hermano, de cuando sí, ya, o sea, ya yo no me quiero estar riéndome todo el rato. Y ya habían cosas Sí. que era como que no, ya esto no me da risa. O sea, Ya, ya no me quiero reír con esto. Entonces, uno es eso, ¿Cómo se llamaba? Aislados. Ahí está. Aislados Podcast. Está en Spotify y en YouTube. Y creo que Si está en Spotify, está en todas partes. sí, si está en Spotify está en temporada. Te hago ping-pong, voy yo. Vale. Ya lo he mencionado, Media Semana. Un podcast en directo. Es que es muy bueno, weón. ¿No lo he visto un par de veces? Claro, ¿no? es que un par de Sí. veces yo lo he Y visto. que te ha mandado clips, que sacan clips. Es muy bueno. Es en directo. Tiene la misma misticidad que en un teatro.
porque en directo está grabado, pero Sí. tú estás viendo una reacción en directo de gente. Esto es lo que tiene Claro, es como ahí si una fuese magia. en Twitch, Radio. más o menos. Sí. es radio porque está en vivo, en Sí, ese sí, caso. sí, Y sí, por eso sí. también me gusta este de media semana, porque también es en directo. Lo lancen por YouTube todos los miércoles, porque es la media semana, a las Mm. 3 de la tarde de Chile, 9 de la noche de acá, media semana, 3 de la tarde. Em, son dos comediantes, ¿cachai? O sea, es un comediante que ya llevaba tiempo, lleva 10 años haciendo comedia, y la Pau que empezó hace poco a hacer comedia, pero que la mina es graciosa, ¿cachai? Es como si Sí. tomás Es el que tiene un amigo muy si- buen timing. Sí, hermano. Lo sí. aprovecha de una forma increíble. Sí, sí. Es como si el Tomás, el amigo, se quisiera ser comediante. Sí. Pero él, en vez de tomar el lado de ser comediante gracioso, está trabajando ahora en radio. Porque es comunicador. Exacto, Y él sí. lo sabe, y él sabe que es su personaje. Y la Pau, bueno, empezó hace poco a hacer comedia, pero es un podcast súper hilarante. Bueno, a mí me encanta. Bueno, si queréis conocer de cultura chilena, te recomiendo ese podcast. Porque además, encima, como tiene un equipo muy bueno de gente y ¿Y tú hacen por qué no, gráfica. no recomiendas nada de Perú? Que es tu país. Que no soy de Perú. Pero podría recomendar hablando huevadas. Que es de Perú. Pues sí. Pero sí, hermano, eso lo recomiendo. Como para. No, media semana. O sea, yo lo vi muy poco, pero también lo recomiendo. Es muy bueno. Y es bastante informativo. Claro, que eso es la mierda, porque son dos Es este comediantes el que está- riéndose, pero que están hablando de actualidad. O sea, están hablando Sí. de la contingencia mundial, no nacional, ni siquiera mundial. Y ellos tienen también un segmento de efemérides, si no me equivoco. Creo que al Lo principio... lo tuvieron en la temporada anterior y la primera temporada porque ellos venían de otro podcast anterior. Y ahí trabajaron Mm. juntos y dijeron, y se acabó ese podcast de otra parte y se quedaron con el bichito de, oye, ¿y si hacemos una weá nosotros? Y ahí empezaron ellos a hacer el media semana. Porque en realidad Ok. ellos estaban haciendo otro podcast que era en Volá. Una página, un canal de YouTube que habla sobre el consumo de cannabis. Consumo responsable de cannabis y consumo informado de cannabis. Entonces, como Me hace falta Una tener aquí una fuma. musiquita de reggae. una fuma, el otro no fuma, ¿de dónde saco conversación si este bueno no fuma? Claro. Y ahí los disparadores era la hierba, la cannabis. Y era Noticias como de que cannabis, aquí no hay. efemérides. Porque claro, el podcast le salía bien porque los buenos son buenísimos, Sí. ¿cachai? Pero los temas... Que eso sí sale es arrancado. muy bueno. Bueno, es muy rápido, culiao, sí, Sí. es buenísimo. Y de ahí nació lo otro. Y tenía las efemérides, que de ahí yo también saqué la idea de hagamos efemérides para romper el hielo. Sí. Pero es que si tenéis ya una pauta de hablar de un tema que quería dar, no hace falta que digáis como el día como hoy, es relleno, weón. Un Sí. día como hoy. A ver, que algún momento volveremos sí, a usarlo pues- porque me gusta como es una buena forma de romper el hielo. Pero creo que vamos bien en de momento, así que... Con el calentamiento previo ya tenemos de... Sí. Pero sí, o Que el sea, episodio de hoy no hubo calentamiento. no fumamos esa mierda. Ese recomiendo. Tira el metro. 100%. No, es que voy a tirar uno que probablemente tire tú, así que voy a tirar yo No, dale, dale, Escuela de Nada, Tú- obviamente. Ajá. Que para mí es referente porque estamos hablando de que son 3 personas, son 2 que son comediantes y uno que básicamente es una persona bastante creativa. Estamos hablando de que Leo Rojas viene de show de YouTube, de cuando YouTube estaba en su apogeo, de cuando se usaba más... es que no me acuerdo cómo se llama esta plataforma, que era también mucho de videos cortos. No recuerdo el nombre Era exactamente como- ahora. Iba a decir Vimeo, pero no es Vimeo. Es con V. Pero no, es que Vimeo no es. Pero viene más o menos de... Estamos hablando de una época del auge de los youtubers de... Sí, 2010, ¿no? 2010 más o menos. Sí, Germán 2010. Garmendia. Germán, básicamente. Vine. Vine. Gracias, era con V. Era con V, era con V. ¡Bravo! No, ese no era. Este. Entonces, o sea, él creativamente es muy bueno en cuanto a producción de este tipo de cosas. Y ya ha trabajado en muchas producciones previas de, por lo menos, videos musicales, porque es eso, o sea, creativamente está bien. Sí. Y los otros 2, que son Nacho Redondo y Chris Andrade, que son comediantes muy buenos. Por lo menos a mí me gusta más Chris Andrade, que la comedia de él es... Ya, ¿la que te hace más sentido? ¿Te hace más reírte? Es humor negro, pero es humor negro. O
sea, si tú puedes ver, si vas y miras los episodios de Escuela de Nada, los actuales básicamente, te vas a dar cuenta que Chris Andrade es el que sale con los chistes que nadie va a decir. Seguro lo están buscando en tantos Sí. países. En todos los... Él es el que te va a decir el chiste que tú dices, yo esperé que nadie lo dijera, pero él lo dijo. Entonces, está muy bien. 55 de 60 colectivos de cada país lo están buscando por alguna cosa que ha dicho. Pero a la vez, por lo menos los temas de ellos en todos sus episodios son muy concretos. Que eso es lo que a mí me gusta, porque terminas aprendiendo algo sin querer aprenderlo. Está bueno, eso está bueno. Entonces, está bastante bien, porque tú sabes que vas a escuchar algo que es fuerte, para mí es como el epicentro de la comedia, que es reírte de cosas que no deberías reírte. Porque estamos en un espacio de comedia. Exacto, o que entre los estándares no deberías reírte de ese tipo de cosas, pero no, o sea, está bien que te rías de todo, y de hecho tú te puedes reír de todo. Mientras más te rías de cosas trágicas, pues mejor la vas a tolerar y mejor lo vas a aceptar. Y eso para mí es Escuela de Nada. Qué bueno, hermano. Siguiente. Yo creo que con este ya estamos en la hora, así que voy a cerrar con este recomendatio. Que te lo estaba enseñando justo antes de empezar, pero es que es en directo, hermano. Sí, da igual, lo voy a recomendar. Es El sentido del humor. El sentido del humor. ¿Sí se llama el podcast, no? Sí, el sentido del humor. Sí. Son dos comediantes, eran tres comediantes, uno dejó de ser comedia y son dos comediantes. Y finalmente es un directo, nuevamente, volvemos a lo que es directo. Es Sí. que por eso tiene la magia, porque es directo, hermano. Así es que es radio, bueno, es estar conversando con gente y hacer interacción con el chat. Tienen a la Cintia y otra comediante que está en la voz en off, que vendría siendo como el papel del teclas que está con la perilla y con la música, Sí. que te hace como que te hago la canción y me te tiro algo y te tira ahí una cancioncita. ¿Cachai? Esa magia, ¿cachai? Que en la radio existió un momento que hay programas de radio que yo tengo certeza que escuché de que había Es que el te de hablaba, la consola ¿no? era... El de la sí. consola te hablaba acá, pero salía al aire también. Y eso está increíble también, porque finalmente hace como que no hay un locutor que está hablando contigo uno a uno, tú en tu auto, tú en tu audífono en el metro. Hay otra persona más y hay un diálogo con Sí. ese, y el técnico dice, oye, ¿te gusta esta canción? Y te pone la canción y le sube el volumen y, oh, ¿te gusta más la otra? No sé. A Hay mí un me juego. gustaba que por lo menos cuando existía este personaje que pasaba mucho en Venezuela, lo que más hacía era refutar al locutor. Y me gustaba eso. O sea, como que no le hablaba al resto de la gente. Era como que te hablaba el locutor como que, uy, no, esa canción no era. O no, te equivocaste. Claro, sí. Y era como que... O sea, me encantaba Sí. porque lo hacía auténtico. Sí, porque es personas, hay personas. Exacto. Hay personas detrás. Y ese programa me gusta bastante, el sentido del humor. Ahora están la Cintia y el Teclas y el otro chico, no me acuerdo cómo se llama, que también está en la técnica, porque hay uno que está pinchando y otro que está en el audio. También tienen micrófono y no siempre hablan. Pero cuando quieren hablar, y como ellos tienen el control, se activan su micrófono. Chicos, Claro. hay que hacer una corrección porque estaba buscando una información de tal cosa que están hablando y te tira la data. Y es como, weón, qué mejor que en vivo se están corrigiendo y estén construyendo una weá nueva. No sé, Que a ti. lo recomiendo. Que estás escuchando esto. Si quieres colaborar con la producción de este podcast, bienvenido seas. De esta forma ayudarás a que no nos paremos cada 30 minutos a cortar las cámaras y volver a grabar. Gracias. Pero con eso quería cerrar, hermano. Creo que son 4 podcasts que podemos recomendar a la gente. Si quieren Sí. aprender, no sé. Son nuestra fuente de inspiración también. El humor quizás que nos gusta, que son de comedia. Los que yo recomiendo son 2 de comedia. Y los dos míos también. Pero es que la técnica que tienen es un nivel... Es muy buena. un nivel Hay buen timing, hay buena narratoria, hay buena oratoria. Sí. Entonces está bastante bien. Pues bueno, la verdad yo creo que estoy bastante conforme con lo que fue este episodio. Para terminar, te voy a presentar. Que realmente nunca nos presentamos en este episodio. Ya nos parecemos a un episodio de Tomás va a morir, que se Sí, la presentan cagó. en el minuto, en la hora y media. ¿Cómo vamos ahí? Todavía nos queda. Un minuto. Justo para la presentación y terminamos. Pero bueno, con ustedes, aquí tenemos al señor Freddy, el mejor fotógrafo, el mejor músico, la mejor persona que hay en el mundo, videógrafo no por elección, bebedor de cerveza sí por elección, alérgico a la vida. Aquí está con nosotros.
Un aplauso para el señor Freddy. Por favor, vayan a seguirlo en todas sus redes sociales para que Muchas vean su gracias. contenido de fotografía, para que vean todo lo que hace todos los días. Muchas gracias, hermano. Conmigo está, frente a mí, uno de los filmmakers mejor de aquí que ha llegado a España. Y que bueno de aquí, que de esta oficina. de aquí de Europa, hermano. Qué bueno que llegó acá, weón, porque necesitaban esta creatividad, necesitaban esta persona que sabe editar muchas cosas, que sabe de contenido, que sabe Gracias. gracias. resolver este weón. Es un maestro. Yo soy un manitas. Humanitas, hermano. Pide lo que, es el mejor gaffer de la historia, weón. Y ni siquiera sabía que lo era. Así llora. Ni siquiera sabía que lo era y el weón ahora sí, lo es. Jesús Gabriel, señoras y señores. Esto Me ha sido- autoaplaudo. Muchas gracias. Este ha sido el segundo episodio de nuestra segunda temporada de Me Desenfoco Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Y recordar invitar a suscribirse, a compartir, a darle like. Y si quieres proponer un tema, pues obviamente te vamos a ver. Así que, muchas gracias. Chao, chao, chao. ¡Chao! Pone la voz de mierda esa. Espérate, la pongo. No sabe. No sabe. Sí sabe. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.